Perfecto. Bueno, pues ya tenemos iniciada nuestra sesión. Repito, una disculpa, parece que no se estaba pudiendo abrir bien la sesión o algo por el estilo en el Zoom, pero lo bueno es que ya estamos integrados. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con una ecuación que les platicaba en la sesión de ayer que quedó grabada, que se llama la ecuación logística. La ecuación logística tiene esta estructura donde tenemos un cambio medido en una población igual a un factor R por N menos un término beta por N cuadrado, ¿sí? Entonces, como les comentaba el día de ayer, este término R por N está asociado un poco más al crecimiento lineal que se da entre pues, la población y la velocidad con la que crece la misma. Esto nos daría como un comportamiento exponencial, ¿sí? Y vamos a introducir un segundo término que ya no va a ser lineal, que va a ser el culpable de hacer un poco más realista nuestro modelo en el sentido de que no puede explotar de forma indefinida ese crecimiento. Tiene que haber una especie de cuota o construcción que, pues, que delimite ese crecimiento exponencial, ¿va? Eh, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Nosotros la vamos a identificar como una ecuación tipo Bernoulli. En la sesión pasada les expliqué qué era una ecuación de Bernoulli y cómo podían hacer la solución o cómo obtener la solución de una ecuación de Bernoulli bajo un cambio de variable, pues obviamente que fue estudiado y analizado por el mismo Bernoulli, ¿sí? No es algo que pueda uno de manera intuitiva, obtener, ¿no? Obviamente cuando ya sabemos el camino de cómo resolverla, pues ya nos es más fácil, pero a Bernoulli le costó su tiempo y por eso también dicha ecuación lleva su nombre, ¿sí? Entonces, les mencionaba que una ecuación tipo Bernoulli estaba representada o expresada con este formato. em, Igual a Q por X a la N. Entonces, donde N es un número natural mayor o igual a 2. ¿Sí? Esta es la ecuación de Bernoulli. Repito, bueno, se entiende que es una función de t. Y la forma en la que uno resuelve dicha ecuación diferencial es mediante un cambio de variable que fue introducido algo así como eh, u igual a x a la 1 menos n. Y cuando hacíamos este cambio de variable, la ecuación diferencial nos cambiaba a algo como u' más 1 menos n por p de t por u igual a 1 menos n por q de t. Entonces, la ganancia al hacer este cambio de variable es que pues ahora ya no tenemos una ecuación no lineal, tenemos una ecuación lineal para las variables u y u', ¿sí? Bueno, para la variable u, mejor dicho. Donde pues ahora tienes que identificar tus componentes P como esta en conjunto, si quieres la llamamos P tilde, y pues esta cantidad sería nuestra nueva Q, ¿sí? Muy bien. Entonces ya identificando esta ecuación, uno puede obtener la solución de dicha ecuación y ya resuelta, tú puedes sacar la función inversa de u, simplemente despejando aquí a x, ¿no? Podríamos decir que x es igual a u a la 1 sobre 1 menos n, ¿sí? Bueno, este es el camino para resolver una ecuación tipo Bernoulli. Ya me cambio de color, aquí ecuación de Bernoulli. Eh, y pues ya podemos trabajar. En la literatura hay una infinidad de ecuaciones, por ejemplo, hay una que se llama de Rakitis, hay unas ecuaciones diferenciales más avanzadas que pueden tomarse por el lado de las series o por el lado de la teoría de Sturm-Liouville que se llaman las funciones especiales.
Esas ecuaciones diferenciales o ecuaciones especiales tienen nombres muy característicos como la ecuación de Legendre, de Laguerre, de Hermite, etcétera, etcétera, que uno puede estudiar regularmente. Son ecuaciones de segundo orden que podríamos estudiar. Eso ya va a depender de los gustos con los que quieras que cerremos el semestre. Eh, pero tienen su encanto porque fueron formuladas de maneras muy diferentes. Por ejemplo, la ecuación de Legendre eh, fue formulada básicamente con base a un espacio de Hilbert. Cuando tú formas la ortogonalidad de un espacio definido por una sucesión, la sucesión de polinomios 1, x, x cuadrado, x a la n, y cuando tú vas haciendo una metodología para ortogonalizar dicho espacio, existe una regla, una forma en la que la puedes hacer, que se llama método de Gram-Schmidt. Bueno, eso ya es más como de álgebra lineal, pero usando este método puedes encontrar ciertos polinomios que lo satisfacen, y dichos polinomios son soluciones justamente de una ecuación diferencial que se llama la ecuación de Legendre. Existen, repito, muchas ecuaciones diferenciales que son muy bonitas, que tienen su historia. Obviamente no podemos hablar de todas en el curso porque pues sería una labor muy extenuante, es mucha historia, además de la propia formulación del problema. Y pues la idea es explicarte algunas en dado caso que podrían ser más relevantes, ¿sí? En fin, esta ecuación logística sí la voy a tomar con más detalle porque nos va a permitir definir varias cosas, y creo que algunos conceptos o ideas podrían incluso ser más visibles para ti o aclararte algunas dudas, ¿ok? Entonces, la ecuación logística podemos identificarla directamente con una ecuación de Bernoulli, donde nuestro factor aquí n, nuestra potencia, eh, pues es directamente 2. No es una ecuación cuadrática, es una ecuación no lineal de orden cuadrático, ¿no? Entonces, podemos expresar la ecuación como tal, sería n' menos r por n igual a eh, menos beta por n cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los parámetros P y Q originales de la ecuación? Bueno, P función de t, déjame, voy a escribir con negro porque el amarillo creo que se nos pierde. P función de t sería igual a menos R. Q función de t sería menos beta. Beta, bueno, no lo escribí explícitamente, pero beta se entiende al escribirlo así, que es un parámetro constante, es un número fijo, ¿sí? Y pues n en este caso es 2. Ok. Ya que tenemos esto, pues ahora podemos saber quién es P tilde. P tilde es igual a 1 menos 2, da pues menos 1, por menos R sería R. Q tilde pues sería igual otra vez 1 menos 2 es menos 1, por menos beta, esto es beta. Por lo tanto, U prima, o sea, ya cambiada, o sea, en nuestra nueva variable, tendríamos que U prima sería, bueno, mejor dicho, que la ecuación para la variable U satisface esta ecuación. Sería algo así como U prima más P tilde, que sería R por U, es igual a Q tilde, pero Q tilde es beta. Ya está. Esta es nuestra nueva ecuación diferencial, considerando que U sería igual a, pues, n a la 1 menos 2, que es lo mismo que 1 entre n. ¿Ok? Entonces, repito, simplemente estoy asociando la ecuación de Bernoulli con la ecuación logística. Estoy viendo que la ecuación logística es una ecuación tipo Bernoulli. Identifico las funciones P y Q. eh, ya simplificamos esta expresión y ahora nos queda simplemente resolverla como una ecuación lineal, ¿verdad? Lo importante de este cambio de variable es que la ecuación no lineal se transforma a una ecuación lineal, ¿no? Es una ecuación que cumple esta propiedad. No todas las ecuaciones lineales puedes transformarlas siempre a una ecuación lineal. De hecho, eso es imposible en lo general, pero en este caso sí se puede, ¿sí? Entonces vamos a resolver la ecuación. Sabríamos que U pues sería igual a C
entre un factor mu más la integral de este factor por q tilde en este caso, diferencial de t sobre mu, donde mu pues sería igual a la exponencial de la integral de q tilde. Esto es e a la rt. Y pues ahora hay que simplemente expresar u función de t sería igual a c sobre la exponencial, ¿verdad? Que la voy a escribir como numerador con el exponente negativo más e a la menos rt, o sea, este es el factor mu, multiplicado por la integral de e a la menos r, perdón, aquí escribí mal, e a la rt por el factor q, ¿verdad? Que es beta. Y esto se queda como c por e a la menos rt más beta sobre r. Cuando integremos este elemento nos va a quedar un 1 entre r, y la integral de la exponencial es la exponencial. Y esta exponencial con esta exponencial se va a anular. Entonces nos queda literalmente esto, ¿sí? Si en algún momento la talacha o algo así no te es clara, recuerda que pues con confianza pregúntame, no te quedes con tu duda. Ok. Hasta ahorita lo que hicimos fue resolver nuestra ecuación diferencial en la variable u, pero pues nuestra ecuación diferencial no está basada, o sea, no está inicialmente en dicha variable, está escrita en la variable n. Entonces, lo que tenemos ahora que hacer es pues obtenerla en la variable n. N función de t, ¿quién es? Bueno, como escribí justamente hace unos renglones aquí, sabemos que del cambio de variable en la variable u, pues justamente u y n se relacionan como su recíproco respectivamente. Por lo tanto, pues n es igual a 1 entre u, ¿sí? En este caso fue así porque n valía 2, ¿no? Si n vale otra cosa, la n minúscula me refiero, pues su respectiva ley va a tener que ser, ¿sí? En fin. Entonces, n es el recíproco de u, por lo tanto, esto va a ser igual a algo así como n es igual a 1 sobre c por e a la menos rt más beta sobre r. Y esta sería nuestra solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Como puedes notar, este comportamiento creo que ya es un poco difícil de intuirlo, o sea, en su gráfica, o sea, si te pregunto literalmente cómo sería la gráfica de esto, creo que sí ya es un poco intuitivo qué tipo de soluciones vas a tener. Te voy a mostrar las soluciones que recuerdo así, ahora sí que a memoria, que tendrías de esta solución o de este ejercicio. Las curvas isóclinas o solución tendrían esta forma. Si graficamos n o t contra n, para diferentes constantes, ojo, las soluciones aquí son generales, son para diferentes constantes, dados un conjunto beta y r bien definidos o constantes, eh, vas a tener siempre un valor por ahí crítico. Le vamos a llamar la población crítica. Ahorita te voy a definir quién es esa población, es una cantidad interesante o importante. Y lo interesante es que, dada esta cantidad que ahorita vamos a encontrar, la solución, si comienza o si tiene un punto de partida acá C, la solución va a converger a ella. Al principio va a crecer exponencialmente y después va a converger a dicha cantidad crítica. Y las soluciones que estén por arriba van a hacer un comportamiento similar. Y asintóticamente van a converger a dicha cantidad ns, ¿sí? Si estamos con una constante que de alguna manera sea superior a esta población crítica,
las soluciones van a decaer exponencialmente así y van a converger también a dicha cantidad. Sé que para ti ahorita lo más probable es que no sea para nada intuitiva dicha solución, o sea, dicha gráfica me refiero. Sé que esta es la solución, ya la obtuvimos, pero el que tengas estas gráficas creo que ahorita para ti no es nada intuitivo. Entonces, la opción más viable es una, si puedes hacer un análisis cualitativo de la estructura de dicha cantidad, pues hazlo, es decir, analiza los límites. Ve cuándo o qué le ocurre a esta cantidad cuando t va a infinito, cuando t va a cero, etcétera, etcétera. Si quieres, puedes hacer una expansión en series de Taylor y ver cómo va en un intervalo intermedio de tiempo de la variable t y ver cómo se comporta, eso es bueno. Pero cuando no puedas hacer eso o no tengas tiempo para hacerlo, puedes usar un graficador, recuerda, ¿sí? Puedes utilizar un graficador y poner en práctica, pues, un software que te permita visualizar de manera más óptima, más clara, dichas curvas, ¿sí? Creo que en esta parte va a valer la pena ahora sí, ya planear un día, una clase concreta donde te explique el uso de algún graficador. En lo particular, me gustaría utilizar matemática. Ya en otras clases te he dicho los porqués. También quisiera que en este curso aprendieras a usar un poco de Python. Me parece que es bastante bueno porque, como tú sabes, hay un boom ahorita de empleos de chamba en el área de análisis de datos, de información de datos, todo lo que se refiere también a la inteligencia para, pues, trabajar con estos datos, ¿no? Independientemente de lo que sean. Entonces acá yo te sugiero que uses Anaconda. Anaconda es pues podríamos decir que es un repositorio de muchas paqueterías que te permiten incorporar en un formato tipo página de internet, este, diferentes compiladores o softwares que te permiten programar como Python, Julia, R, etcétera. Sé que R, por ejemplo, lo puedes instalar por separado, Python también, Julia también. La ventaja que tienen estas cosas de Anaconda, si se llama, es que puedes utilizar unas notebooks, unas hojitas de cálculo, podríamos llamarlas así, que son genéricas y son muy similares. De hecho, creo que la idea se la copiaron a matemática porque son muy similares. De hecho, por ejemplo, aquí tengo mi hojita de las notebooks, que se llaman Jupyter Notebooks de Anaconda y se abren literalmente como, pues como una hoja de cálculo. Quizás tarde un rato en abrirse, ahorita lo checamos, ya se está ejecutando y se ve algo por el estilo. Se ve como una página, como tal de internet y tú aquí puedes abrir una cosa de Julia, por ejemplo, yo tengo Python 3, yo tengo algunas cosas de Julia, y le puedes instalar más cosas. En ese aspecto creo que me parece importante también que aprendas a usar software libre, es bastante bueno. Yo tengo algunas cosas hechas, pero en lo particular para dar clases y para hacer investigación más pesada, opto por Python o por matemática. Entonces creo que eso también puede ayudarte en tus carreras. Creo que la única desventaja que le veo al matemática respecto a las Jupyter Notebooks es que pues son de paga, ¿no? O sea, ahorita tú tienes tu licencia totalmente gratuita por ser estudiante, úsala, apréndele todo lo que puedas y casi, casi que las mismas cosas que están ahí las puedes en algún momento mapear en Python o viceversa. Entonces son lenguajes, son sistemas, son softwares semejantes, parecidos en muchos aspectos. ¿Sí? Para esto, si quieres, te puedo dar una clase concreta para instalar Python. Tengo entendido que, por ejemplo, a Esme Esmeralda, nuestra ayudante, le gusta también utilizar Python y usa creo que también la Jupyter Notebook. Si quieres, le puedo pedir que te dé una clase concreta en la que ella te explique cómo integrarlo. Creo que tiene un poco más su encanto de cómo instalarlo en Linux. A mí también me gusta usar Linux, uso Windows. Windows se me hace mucho más genérico para muchas cosas, literalmente muchos programas como los sabes se integran ejecutando un programita que tiene extensión .exe y eso corre todo y confías dándole sí, 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 sí a todo, este, los acuerdos de licencia, etcétera, etcétera.
En Linux esas cosas son un poco más complejas. Seguro hay muchas personas que aquí usan Linux también. Y no me dejarán mentir que es más complicado pues instalar ciertos tipos de software porque a veces tienen ciertos tipos de compatibilidad en el aspecto visual, en la arquitectura de tu computadora, etcétera, etcétera. Y es un poquito más complicado. Sin embargo, se puede hacer. Y como les comento, si ustedes gustan, pues podemos dejar una sesión también a la profesora Esmeralda para que les explique justamente cómo trabajar con las Jupyter Notebooks, o sea, cómo instalarlos, ¿no? Ya cómo trabajar, pues eso sí ya va a ser cuestión propia de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita habría una de Python 3 y pues en principio yo ya podría aquí escribir cosas para trabajar, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo 7 más 9 ejecuto Shift Enter y te da el 16. Y como te menciono, es un esquema muy similar al de matemática, donde tienes una entrada, tienes una salida y el aspecto visual es similar. Entonces, puedes checarlo, puedes usar otros editores, otros eh, programas para ejecutar cosas en Python, ¿no? En fin, regresando, te mencionaba que esta era las formas en las que se verían gráficamente las soluciones y cuando nosotros incorporamos una condición inicial, ya estamos cerca de definir qué es esa cosa y qué implicaciones tiene. Cuando hagamos eso, de imponer una constricción llamada la condición inicial, lo que nos va a hacer es fijarnos esta constante, ¿sí? Entonces, esta cantidad constante va a estar definida. Ahorita la vamos a obtener un poco, bueno, lo vamos a hacer dada una condición inicial y es simplemente utilizar tu información. Vamos a dar una condición inicial. Y vamos a suponer que esta condición inicial, repito, es una construcción que nos va a delimitar una sola curva. Va a ser una única, bueno, eso de única después lo vamos a explicar por qué o con más detalle quizás, o no sé si quede a veces con más detalle o te queden más dudas porque implica ciertas cosas de análisis eh, y algunas cosas que muy probablemente no conozcas, que se van a llamar iteradas de Picard, pero la idea es que vamos a encontrar una sola curva que va a satisfacer dicha condición inicial y dicha constricción va a decirnos, fíjate que voy a dar un tiempo inicial, un llamado T0, que le pongo T0, y esta construcción de medición me va a hacer que cuando yo mida la cantidad n, en ese instante, en ese momento T0, que en este caso lo estoy poniendo como 0, nos dé una medida inicial, una n subíndice 0, ¿sí? Eso es lo que digo. Repito, pensemos que es una encuesta y hoy es el 6 de septiembre de 2022. Hago una encuesta. Bueno, al tiempo cero, hoy lo voy a considerar como el tiempo cero, existen tantos estudiantes. Bueno, esta fue mi medición, ¿sí? Esa sería mi construcción. Y de ahí ya hago mi modelo. Entonces, para poblaciones, pues algo muy recurrente ocurre justamente cuando defines una cantidad inicial en la población, por ejemplo, de algo. Y por cierto, si escucharon un bebecito, en efecto, es un bebé, es mi hijito, tiene poco tiempo de nacido, entonces después se los presento, sería un gustazo que lo puedan conocer. Este es muy bonito que esté presente aquí en nuestras vidas. En fin, eh, ¿qué te comentaba? Sí, tenemos esta función n y a, le vamos a imponer esta constricción de que a tiempo cero tengamos una n0 cantidad, ¿sí? Entonces, n a tiempo cero, quedamos que va a ser n0, y esto a su vez es 1 entre c por e a la menos r evaluada en 0 más beta entre r. ¿Qué nos resulta? Pues nos resulta una ecuación algebraica para la cantidad c, ¿sí? Ese es el propósito del problema de condición inicial. El propósito es determinar cuál es la constante o el corte de nivel, si lo quieres pensar más gráficamente, que nos satisface dicha construcción.
¿sí? Entonces ahora nuestro objetivo es obtener C. De aquí podemos anular, bueno, esta cantidad se hace un 1 y nos quedaría que N0 es igual a 1 sobre C más beta entre R. Eh, ¿Qué podemos hacer aquí? Pues voy a hacer su recíproco justamente. C es igual a 1 sobre N0 menos beta entre R. Ok, creo que eso sería correcto, ¿no? Si quieren, verifíquenlo con detenimiento. Si encuentran un error, díganme, creo que está bien. Simplemente saqué el recíproco de N0, pues sería 1 entre N0. Y el recíproco sería, por el otro lado de la igualdad, sería C más beta entre R. Entonces, si saco el recíproco y luego le resto esa cantidad beta R o beta entre R, pues despejamos C, ¿sí? Entonces, chécalo, creo que está bien. También podría definir esta cantidad C como N0 déjame ver cómo lo podría expresar. Es que aquí lo que me molesta, bueno, no me molesta, sino cuando despejemos nuevamente la cantidad C en términos de N0, quiero que quede como numerador al final. Entonces lo voy a tratar de hacer desde el principio. Ah, ya vi cómo, ya vi cómo. Ya lo vi, ya lo vi. Creo que lo podemos hacer así. Mira, esto es lo mismo que 1 menos beta por N0. eh, de hecho, aquí creo que podía poner un R, N0R. Ahí está. O sea, esta cantidad es lo mismo que esto, ¿sí? Solo usé un poquito de algebrita, te diría que aritmética, pero no, esto es algebrita, ¿no? Ok, no dudas. Si tienes dudas, repito, pregunta en cualquier caso, ¿no? No hay problema. Por más sencilla que parezca tu duda, hazla, no te preocupes. Incluso si tienes dudas de otras temáticas, también coméntalas, no hay problema. ¿Sí? Ok. Bueno, parece ser que está bien. Entonces, n función de t es igual a 1 sobre c, pero c es esta cantidad, la voy a expresar ahorita así, r menos beta n0 sobre n0r más beta entre r. Ah, perdón, me faltó un término importante, la exponencial. E a la menos rt más beta sobre r. Ahora sí. Muy bien. Y esto también lo podríamos como factorizar de alguna manera. N0, N0, N0. Y tenemos el mismo denominador. Entonces esto queda como por ley del sándwich. Esto quedaría como el N0 te quedaría arriba, te quedaría N0 por R sobre R menos beta por N0 por E a la menos RT más beta por N0. Y todavía esto lo podemos simplificar más como R por N0 sobre R más 1 menos E a la menos RT por beta por N0. Creo que eso es lo más que podemos simplificar. Bueno, ser un poco más estético. Y nada más checamos si esto cumple la condición inicial, por ejemplo. Eso es algo importante, ¿no? Que después de tu talacha, sea larguísima o corta, pues verifiques que tu resultado cumple lo que
lo que pedías. Por ejemplo, tendríamos que verificar si esto evaluado en T0 realmente nos da N0. Y la respuesta es sí, porque fíjate, si evaluamos en T igual a 0 esta cantidad, esto te queda como un 1. Y 1 - 1 hace que se anule todo este término. Y nos quedaría R por N0 entre R, y R entre R se anula y te quedaría N0. Entonces, sí satisface nuestra condición inicial. Y de aquí creo que podría ser un poco más fácil, hasta cierto punto, ver ciertos comportamientos de tu solución. Creo que podríamos ver, entre comillas, hasta cierto punto, que a tiempos cortos, pues esto crece exponencialmente, es dominante la exponencial, porque cuando el tiempo va creciendo, esta cantidad se hace más pequeña, ¿sí? Entonces a tiempos cortos, esto empieza a dominar, porque está como un recíproco, ¿no? Entonces como uno entre una exponencial negativa, al final de cuentas eso es como algo proporcional a algo exponencialmente creciente, ¿sí? Por eso es que la curva al principio crece como que exponencialmente hasta cierto tiempo, ¿sí? Otro comportamiento interesante es el de tiempos largos. ¿Qué pasa en el límite cuando el tiempo va a infinito? Y esta es la que en lo particular es más importante porque después nos va a dar como que la idea o la noción de lo que es un atractor. ¿Qué le pasa a esta solución cuando el tiempo va a infinito? Bueno, cuando el tiempo va a infinito, aquí hay algo que no me gusta del todo. Déjame checamos. Mm, Cuando el tiempo va a infinito, como que hay algo que no me agrada tanto de la solución. Quizás me equivoqué en el proceso. A ver, ¿qué pasa cuando t va a infinito? Hay algo que no me convence de la solución. Quizás me equivoqué en algún paso aritmético, algebraico, perdón. Pareciera ser que está bien mi camino, pero hay algo que no me cuadra cuando evalúo el tiempo infinito, porque pareciera ser que siempre me va a sobrevivir este elemento, este, y ese como que no me gusta cuando el tiempo va infinito. A ver qué pasa. Pues este término creo que se anula y nos quedaría R más beta entre beta por N0, pero no creo que sea eso, porque a memoria creo que nos quedaría algo así como R entre beta y no está dando eso. Entonces déjame checo si está bien mi cálculo, tal vez me equivoqué. Por otro lado, estoy cercano a que me salve la campana, pero en parte quisiera que no quede esa duda antes de que, bueno, después de que termine la clase. Déjame checo, déjame checo. Si ves que me equivoqué en alguna cuestión algebraica o de despeje o algo así, dime, no te preocupes. Ok, creo que aquí estamos bien en la solución. Ok, hasta aquí yo creo que estamos bien. Déjame checo qué más hicimos. Sacamos el recíproco. Es que mira, de aquí como que las cosas cambiaron
Porque fíjate, mi observación es esta. Si evalúas el tiempo a infinito, este elemento concreto se anularía y nos quedaría como R entre beta. Y eso sí me suena familiar a lo que debe ser la cantidad a la que converge dicha solución. Pero cuando analizo la solución que tiene la condición inicial, creo que eso ya no es cierto. A ver, entonces significa que en alguna parte me equivoqué y tendría que ver dónde está el error. A ver, déjame checar a ver si lo encuentro más rápido. Ah, ya vi dónde está el error. Factoricé mal. Factoricé mal la exponencial. Mi error está aquí, fíjate. Ay, qué bueno que lo salvamos antes de que me diera el tiempo de campanazo, ¿no? Este, me faltó incluir un R por E a la menos RT, ¿sí? En pocas palabras, aquí me falta un E a la menos RT. Y esto sí satisface, sigue cumpliendo que a tiempo cero da n cero, porque este término aún así se anula en el tiempo cero, te da un uno. No estoy seguro si vale la pena incluir o esta expansión, es que creí que simplificaba el problema, pero lo hacía porque estaba yo equivocado, había factorizado muy mal este término, o sea, no incluí esta exponente, entonces creo que no vale la pena hacerlo así, se ve más complicada que la de acá, por lo tanto, pues omitiré esta solución porque, repito, primero estaba creo que planteada con base a algo que me faltó escribir y, repito, se ve más compleja, ¿sí? Y de aquí además es más claro el comportamiento a tiempo cero porque esta cantidad pues nos da un uno y a tiempo cero nos quedaría menos beta por n cero más beta por n cero y eso nos da una R, ¿no? Y R entre R se anula y te da n cero. Ahora, a tiempo infinito, eso sí es lo que me llamaba la atención, que nos da a tiempo infinito, esta cantidad completa se hace pequeña, se anula, podríamos decirlo así, con su constante respectiva multiplicada y eso se anularía. Entonces, eso al final de cuentas nos estaría resultando como un n cero por r sobre beta por n cero, que esto es r sobre beta, ¿sí? Ya si tú quieres hacer la demostración de que el límite es correcto, recuerda, pues puedes usar lo que aprendiste de las epsilon y deltas en tu curso de cálculo uno. Pero eso era una trampa porque al principio, pues tú sabías cuál era el límite. Lo interesante realmente del cálculo era saber cuál era el límite y en dado caso ya después demostrar que eso era correcto. Pero ahorita no nos interesa demostrar que esa cantidad era correcta. Lo que nos interesaba era demostrar era cuál era literalmente cuál era Entonces, el límite. ¿Mande? la población crítica es R entre beta. Exactamente. Exactamente. Tal como lo acaba de mencionar su compañero, la observación es esa, justamente esa. La población crítica es R entre beta. Perdón, no es NC, es N, no es N0, perdón, es NC. Esta es la población crítica. Y está muy padre porque dado los parámetros R y beta, tú podrías saber cuál es la población crítica. Intrínsecamente del modelo, tú podrías saber cuál es la población crítica que va a ser susceptible a dicha modelación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú eres un estadista y estás haciendo literalmente una
un censo poblacional para sacar cierto tipo de análisis, tal vez lo que conozcas sea la población crítica y lo que te interese conocer sea beta. ¿Por qué? Porque tú tal vez podrías tener cuál es la tasa de crecimiento de la población basada en los datos de los nacimientos, etcétera, etcétera. Y beta sería tu objetivo a determinar, ¿no? Ya depende de qué hagas, o qué estudies, o qué investigues a futuro. Pero lo interesante de este modelo es que el primero es un modelo no lineal, que lo podemos transformar en un modelo lineal, le podemos sacar provecho y ahorita con unas cuestiones un poquito gráficas podríamos quizás visualizar algo que es a esta cuestión de la convergencia, a esa población. El día de mañana les voy a hablar la idea, bueno, no la idea, sino les voy a plantear una cosa que vamos a definir formalmente en sistemas, que va a tener con algo que vamos a denominar los puntos críticos. Esos puntos críticos nos van a dar información de literalmente de comportamientos críticos interesantes que nos van a dar estructura de cosas que vamos a etiquetar como atractores, repulsores, nodos estrella, nodos hiperbólicos, etcétera, etcétera. ¿Va? Eso lo vamos a profundizar más adelante en ese tema, pero ahorita que estamos en una dimensión, también lo podemos platicar, nada más que es mucho más aburrido. En la parte de sistemas es mucho más interesante. ¿Va? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, algún comentario, los leo o los escucho. Si no hay dudas o preguntas, pues sería todo de mi parte por el día de hoy. Eh, Mañana sí van a tener, bueno, mañana es la clase con su profesora adjunta con Nami. eh, entonces, para que tengan en mente esto de cuándo es clase con uno, cuándo con otro, ¿va? Quizás valdría la pena recordar un día anterior con quién va a ser la clase al día siguiente, porque no siempre tiene que ser así. A veces por X o Y motivo uno de los dos intercambiamos, ya sea que a mí me salgo de la chamba o a mis ayudantes no sé algo de sus tareas, trabajos, etcétera, etcétera. A veces pues cambiamos, ¿no? Pero regularmente sí les informamos con anticipación cuándo serían esos cambios. De momento, mañana sería su clase con API, ¿va? Si hay dudas, preguntas, pues las escucho y si no, pues dejamos la sesión por aquí, ¿va? Pues bonito día, cuídense mucho, estamos en comunicación para cualquier duda o pregunta. Hasta luego, bonito día. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.